Muy buen día, apreciables estudiantes. Bueno, al parecer muchos de ustedes han tenido dudas con las actividades integradoras de esta semana, entonces he tratado de realizar este video lo más rápido posible. En este video les voy a explicar cómo realizar las actividades de esta semana. Recuerden que los datos que yo coloco en mis actividades son muy diferentes, o bueno, por lo menos son diferentes a los que ustedes tienen que utilizar en sus actividades. Sin embargo, el procedimiento es muy parecido. Entonces vamos a empezar primero con la actividad integradora 5, fuerza, carga e intensidad eléctrica. Esta actividad nos presenta un problema sobre un cristal que dice: Adriana encontró un cristal precioso. En el laboratorio de mineralogía se determina que el cristal está compuesto por dos iones, los cuales se encuentran a una distancia de 7 micrómetros, con cargas de 3 microcoulombs y menos 5 microcoulombs como se muestra en la figura. ¿Sí? Bueno, en este caso la figura la dejé tal cual está en la actividad, sin embargo pueden notar que sí cambian los datos. ¿Sí? Dice, para conocer mayor la profundidad de la estructura del cristal, se requiere realizar lo siguiente. Primero, calcular la fuerza eléctrica entre el ion A y el ion B. Esto ya lo sabemos hacer, utilizamos la ley de Coulomb. Sí, en este caso tenemos que recordar lo que quiere decir la K, Q1, Q2 y la R. La K es nuestra constante, Q1 es nuestra primera carga, Q2 es la segunda carga y la R es la distancia que los separa. Sí, en este caso recuerden que debe ir al cuadrado. Hago todas las cuentas en Wolfram Alpha para evitar cualquier error y me da el resultado. Para recordarles cómo hacer las cuentas, yo una vez que tengo ya escrita mi fórmula con el editor de ecuaciones en Word, puedo ir directamente a Wolfram Alpha, en donde copiaré tal cual se copia del editor de ecuaciones y únicamente voy a borrar todas las unidades. Al yo borrar todas las unidades, Wolfram no tendrá problema. Algunas veces reconoce unas cosas, otras veces no, entonces es mejor borrar todas las unidades. Y entonces aquí ya Wolfram me da el resultado de mi operación. ¿Sí? Bueno, yo nada más copio ese resultado, así tal cual me lo da. ¿Sí? Después dice, con base en el resultado obtenido, indica si estos iones se atraen o se repelen y explica el por qué. Bueno, esto ustedes lo tienen que ver tomando en cuenta lo que han aprendido sobre los diferentes iones y las diferentes cargas. No les puedo dar yo la respuesta. Lo demás dice, responde, ¿hacia dónde va el ion A cuando se relaciona su fuerza con el ion B? ¿A la izquierda, a la derecha y por qué? Bueno, igual que en el caso anterior, esta respuesta no se las puedo dar. Ustedes tienen que deducirla con base en sus resultados. Después dice, se coloca determinado elemento P que hace que los iones se muevan de tal manera que su separación ahora es de 0.20 micrómetros. Ojo, 0.20, no 20. ¿Sí? De este modo, el elemento P queda justo a la mitad. ¿Sí? Bueno, en este caso, dejé la figura nuevamente como en la actividad, pero aquí debería decir 0.1 micrómetros y acá 0.1 también. ¿Sí? Dice, determina la intensidad del campo eléctrico en el punto medio P originado por las cargas de los iones A y B. En este caso, como tenemos dos cargas que se están aplicando en ese punto y la distancia es exactamente la misma, utilizamos la fórmula que nos da la actividad. ¿Sí? Recordamos que K es una constante. En este caso, la distancia va a ser la distancia del punto P a cualquiera de los dos iones. ¿Sí? En este caso, yo puse 2 por 10 a la menos 7, o sea, hace 0. Bueno, aquí fue un error mío. Debería de ser 1, no 2. ¿Sí? Un error totalmente mío porque la distancia de A a B es de 0.2, entonces la distancia hasta la mitad es de 0.1 micrómetros. Como es 0.1, entonces pongo el 10 a la menos 7. ¿Sí? Y además pongo los valores de las cargas. Entonces, nuevamente, para hacer esta operación, copio, una vez que ya lo tengo en mi editor de ecuaciones, lo copio directamente en Wolfram Alpha. Nuevamente, quito todas las unidades, los coulombs, los metros y los newtons, y Wolfram Alpha me va a dar la respuesta. En este caso, si se fijan, son un número bastante grande, que es
un quintillón, bueno, un quintillón en inglés. ¿Sí? Yo había puesto mal aquí, esto debe ser 800. Y nos dice que tiene 19 dígitos decimales, entonces esto debe ser 1.8 por 10 a la 18. ¿Sí? El 1 también cuenta como un dígito decimal, entonces más o menos nos tiene que quedar así. ¿Sí? Aquí, bueno, lo he corregido en el momento porque yo me equivoqué aquí al poner. Recuerden que la distancia es de cualquiera de los dos puntos al punto medio. ¿Sí? Después dice, con base en el resultado obtenido, cuál es el sentido del campo eléctrico en el punto P, izquierda o derecha, y explica el por qué. Nuevamente, esto ustedes deberán de deducirlo. Y además les pide que hagan un pequeño bosquejo de cómo circula la fuerza o el campo eléctrico, ¿sí? Suponiendo que estos dos son alambres. ¿Sí? Este bosquejo lo pueden hacer ustedes a mano y tomarle una fotografía sin mayor problema. ¿Sí? Estos bosquejos son muy fáciles de hacer, como lo vimos en nuestra segunda sesión síncrona. ¿Sí? De hecho, se los dibujé en el pizarrón. La segunda actividad es la complicada esta semana. Hay que hacer muchas cuentas y hay que tener mucho cuidado en lo que se pide. ¿Sí? Nuevamente les recuerdo, yo cambié todos los datos de esta actividad. Entonces, tienen que seguir ustedes con los datos de su actividad. ¿Sí? La actividad integradora 6, aplicación de leyes eléctricas. En este caso nos dice, supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 150 litros de agua que funciona con una corriente de 15 amperios para 100 volts. El calentador puede calentar el agua de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados en 1 hora 36 minutos. En este caso, 1 hora 36 minutos le voy a poner que es lo mismo que 96 minutos. ¿Sí? Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas y usa aproximadamente 300 litros de agua caliente para bañarse a diario, con un costo de 1.8 por kilowatts hora. ¿Sí? Primero, calcula la potencia eléctrica. La potencia ya sabemos que es simplemente multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? En este caso son 100 por 15, me dan 1500 watts, pero lo tenemos que expresar en kilowatts, entonces lo divido entre 1000 y me da 1.5 kilowatts. Después nos dice, ¿cuál es la energía que gasta el calentador en media hora? Escribe el resultado en kilowatts hora. Dado que la potencia es de 1.5 kilowatts, entonces, bueno, aquí nos dice, consideremos que la potencia es la energía utilizada por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, de aquí nosotros despejamos la energía, ¿sí? Y vamos a obtener que la energía es la potencia por el tiempo, eso quiere decir 1.5 por 0.5 horas, porque es media hora, y en este caso me va a dar 0.75 kilowatts hora. ¿Sí? Ok. Después dice grafica el resultado de la energía que gasta el calentador. Explícala. Bueno, en este caso me faltó poner la explicación de la gráfica y creo que no se alcanza a ver. La voy a hacer un poco más grande para que se alcance a ver lo que yo establecí. ¿Sí? En este caso lo que hice fue poner una gráfica donde en el eje X tengo las horas y en el eje Y tengo la cantidad que gasta en kilowatt hora. Esta recta es el equivalente a colocar esta expresión, ¿sí? Incluso, bueno, vamos a hacerla nuevamente para explicar rápidamente cómo lo hice. Si yo copio tal cual la expresión que me había dado, 0.65 kilowatts por hora, pero en lugar de hora yo pongo una T, entonces nos va a dar la cantidad de, bueno, le voy a quitar las unidades de kilowatts, nada más voy a dejar la T. Entonces nos va a dar la gráfica de cómo se comporta. Nosotros podemos personalizar la gráfica en esta parte que dice configuración. Al eje X le voy a poner que solo lo ponga en la dirección positiva, que además lo etiquete
como tiempo y su unidad van a ser las horas. Entonces le voy a poner una H. Si se fijan, automáticamente cambió 1 hora, 2 horas, 3 horas. Al eje Y nuevamente le voy a poner solo la dirección positiva. La etiqueta va a ser energía y la unidad son kilowatts hora. Y entonces ya me pone la gráfica. ¿Sí? Entonces esta gráfica la copian en su actividad y lo único que tienen que hacer posteriormente es explicar qué quiere decir, así como se los acabo de hacer yo. ¿Sí? Bueno, continuando con... voy a hacer esto más chiquito para que se pase la parte de arriba. Y ahora sí, continuando con la actividad. Con el resultado del gasto de energía obtenido, ¿cuál es el costo que paga tu familia diariamente por bañarse, considerando que gastan 220 litros de agua? Si había puesto 220, no. Digamos que son, perdón, era el doble, 300. ¿Sí? Dice, calcula el costo de usar la cantidad de agua que se calienta en media hora, la capacidad máxima del calentador y anota el resultado. En este caso, el costo va a ser la potencia que se utiliza en media hora, que la calculamos acá arriba, ¿sí? La potencia, la energía, perdón, que utilizamos en una hora, perdón, en media hora, por el precio que tiene el kilowatt hora. ¿Sí? En este caso es 1.80. Entonces, para media hora, yo pongo el precio y lo multiplico por 0.75 y me da el costo de media hora de calentar el agua durante media hora. ¿Sí? Después dice, calcula cuánto pagan por 300 litros de agua caliente. Por regla de 3, podemos obtener cuánto se tarda en calentar 300 litros de agua. Sabemos que 150 litros de agua se tardan en calentarse en 96 minutos. Entonces, 300 litros necesitamos saber cuánto es. Si de aquí yo despejo la T, nos queda que el tiempo que tardan en calentarse 300 litros son 192 minutos. ¿Sí? Ahora, nuevamente utilizando la regla de 3, podemos calcular el precio. Sabemos que por 30 minutos el precio son 135 pesos. ¿Cuánto será por 192 minutos? Aquí nuevamente despejo la variable, en este caso X, y nos dará que el precio por calentar, los 300 litros de agua es de 2.24 pesos. ¿Sí? Perfecto. Después dice, si la resistencia del calor se avería, ¿qué valor deberá tener la resistencia para que funcione con una capacidad de, nuevamente aquí debió de haber sido 300, sin embargo no importa, ¿sí? De 300 litros? En este caso tengan en cuenta que la capacidad no se toma en cuenta para la corriente. ¿Sí? Entonces, recordemos que la resistencia se puede calcular como el voltaje entre la intensidad. En este caso son 100 volts entre 15 amperios, lo cual nos va a dar 6.6667 ohms. Este es el resultado de la resistencia. Ok, continuemos. Dice, ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro circular recto, que tiene un radio de 20 centímetros y un alto de 60 centímetros. Y además cuenta con una capacidad de 150 litros de agua. Nos dice que calculemos la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando éste se encuentra totalmente lleno de agua y anotemos el resultado en kilopascales. Si recordamos, como lo vimos en la sesión síncrona, la presión se puede medir diciendo que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. En este caso, para hacer las cosas más fáciles, tomamos en cuenta que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico, realmente es de 998 kilogramos por metro cúbico, pero podemos redondear a 1000. La aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y entonces la altura, como son 60 centímetros, son 0.6 metros. Hacemos esta operación y nos da 5.880 pascales, que al dividirlo entre 1000 nos da 5.88 kilopascales. Posteriormente dice, y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado,
El regulador de temperatura del calentador de agua dejó de funcionar, por lo que el agua en el interior de este se evaporó totalmente, lo que provocó que el calentador se llene de vapor. El calentador contenía agua líquida hasta la mitad antes de comenzar a funcionar. Entonces, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Considera que 1 litro de agua tiene masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Aquí nuevamente nos está dando la densidad del agua de 1 litro por kilogramo, o sea, hace que en un metro cúbico de agua debe haber 1000 kilogramos, tal cual lo había dicho yo aquí. Ahora, viene la parte importante. Recordemos que la densidad es la cantidad de masa que hay en un lugar, ¿sí?, entre el volumen de ese lugar. Entonces, tenemos que calcular cuánta masa de agua hay dentro del calentador y cuál es el volumen del calentador. ¿Sí? Primero, para calcular el volumen, recordemos que el volumen de un cilindro se puede calcular como el área de la base por la altura. En este caso, el área es una circunferencia, entonces podemos calcular el área de la base como pi por radio al cuadrado, y en este caso es pi por 20 centímetros al cuadrado, nos da 1256.64 centímetros al cuadrado. En este caso yo estoy utilizando pi como 3.1416, pero pueden utilizarlo con la extensión decimal mayor si ustedes gustan. Después calculamos el volumen multiplicando esta área por la altura. Y el volumen nos va a dar 75.398.4 centímetros cúbicos. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Comúnmente las densidades se expresan en metros cúbicos. Entonces tenemos que transformar esta cantidad en metros cúbicos. Si esta cantidad la dividimos entre 1.000.000, esta es la manera como convertimos de centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Sí? Si ustedes tienen duda de cómo hacer esta transformación, voy a copiar el número tal cual, nos vamos a ir rápidamente a Google y en Google podemos poner centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Sí? Yo coloco aquí la cantidad, ahí lo puse al revés. Coloco la cantidad de centímetros cúbicos y como ven, nos está dando la cantidad de metros cúbicos. En este caso es lo mismo, pero dividido entre 1.000.000. ¿Sí? Posteriormente haremos lo mismo, pero para decímetros cúbicos. Para decímetros cúbicos, lo que tenemos que hacer es dividir nada más entre 1.000. ¿Sí? Ahora, utilizando entonces esto, llegamos que el volumen del calentador expresado en metros cúbicos es de 0.075398 metros cúbicos. Algo muy importante, recordemos que el calentador únicamente se encontraba lleno hasta la mitad. Entonces, al volumen total, lo cortamos a la mitad, bueno, lo dividimos entre 2, y sabemos que tenía 37.692.2 centímetros cúbicos de agua dentro. ¿Sí? Como les dije, si dividimos esto entre 1.000, vamos a obtener que tenía dentro 37.6.992 decímetros cúbicos. Es importante hacer la conversión de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, dado que 1 litro de agua es igual a 1 decímetro cúbico de agua. ¿Sí? Y como tenemos una expresión que relaciona los kilogramos con los litros, entonces es una buena idea convertir a decímetros cúbicos. El hecho de tener 37.6.992 decímetros cúbicos nos dice que vamos a tener 37.6.992 litros de agua adentro. ¿Sí? Además, dado que cada litro de agua pesa 1 kilogramo, también vamos a tener 37.6.992 kilogramos de materia adentro. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos cuánta materia había y el volumen total del calentador, recordemos que el vapor o el agua cuando se calienta se evapora y el vapor trata de ocupar todo el espacio posible. ¿Sí? Entonces, para calcular la densidad, lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que la densidad es igual a la masa entre el volumen
colocamos los datos que acabamos de calcular y nuevamente podemos poner en Wolfram Alpha esta operación para obtener el resultado. En este caso me dio 500 kilogramos por metro cúbico. Después se presentan dos preguntas que ustedes deberán de responder. Como pueden notar, en este caso la segunda actividad es bueno, no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se plantea. Entonces tengan mucho cuidado al seguir las instrucciones, ¿sí? Y en ir siguiendo los pasos. Yo aquí incluso escribí todo lo que se tenía que hacer para evitar que ustedes, a lo mejor yo no dije algo, bueno, está escrito en esa parte. De igual manera, cualquier duda, pregunta o comentario que tengan respecto a las actividades, ya saben que me lo pueden hacer por medio del foro de Aprendiendo, por medio de un mensaje en la plataforma, por medio de mi correo electrónico o por medio del grupo de WhatsApp. Espero que tengan lo que queda de la semana que sea maravilloso y recuerden que estoy al pendiente de todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? Que tengan también muy buen día y hasta luego.